Bienvenidos amantes de la literatura, hoy nos vamos a plantear una pregunta muy interesante y es ¿qué es exactamente un héroe? Pero no lo vamos a hacer para averiguar qué es un héroe en la vida real, sino cómo es ese personaje, el héroe, ese personaje que utilizamos en obras de literatura o en el cine, en definitiva en obras de ficción y que a todo el mundo nos interesa. Si hay un personaje fundamental en las novelas y en las obras literarias es esta figura, la del héroe. Una figura que debemos comprender para poder utilizarla en nuestras obras con soltura. Hoy veremos qué es y cómo construirla de forma que se convierta en el personaje magnético que atrape a nuestros lectores. Así que lancémonos a la aventura heroica de la literatura. Lo primero que necesitamos es entender qué es exactamente un héroe o una heroína. Si atendemos al origen de la palabra héroe, los pueblos prehistóricos indoeuropeos llamaban seros a aquellos que les daban protección. 1000 años después surgió entre los aedos griegos, los cantores de hazañas épicas como Homero, la figura mítica del héroe, un personaje generalmente emparentado con los dioses como Aquiles o Eneas, al que llamaron Eros. La palabra fue adoptada por el latín por Virgilio como Heros, con la denotación de semidios, hijo de un mortal con una diosa, pero Cicerón aplicó el vocablo a los hombres célebres de su tiempo. Y de aquí pasó con el tiempo al castellano adoptando la forma y acepción moderna. En general, hoy en día consideramos como un héroe a una persona dotada o no de cualidades especiales que es capaz de realizar algún tipo de proeza o hazaña. Normalmente se trata de una figura valerosa que defiende una causa altruista y que en cierto modo se convierte en un modelo moral a seguir e imitar por el común de los mortales. Tú no puedes proteger a ninguno. En literatura existen distintos tipos de héroes según las características que le adjudique el autor. Por eso es interesante conocer estos tipos, así que veámoslos en detalle. 1. El héroe mitológico. En la mitología antigua se utilizó el término héroe para definir a aquellos seres descendientes de un dios inhumano, es decir, a semidioses. En términos generales, se trata de una especie de deidad menor que puede ser mortal o inmortal, derivado de su origen mitad dios y mitad humano, e incluso puede ser una figura que ha alcanzado el estado divino después de la muerte. Este es un tipo de personaje perfecto si quieres realizar obras que evoquen grandes historias de la mitología o crear también tus propias mitologías literarias. Por poner un ejemplo, uno de los más conocidos y famosos semidioses fue Hércules. Nacido de Zeus y Almena, realizó 12 grandes trabajos a lo largo de su vida que le permitieron convertirse en dios e ir al Olimpo tras su muerte. Los descendientes de Hades no pueden morir a manos de un mortal cualquiera. Si nos ayudas, te pagaremos tu peso en oro. A comer. ¿A dónde vamos? Esta tarea podría no ser para El segundo tipo de héroe es el héroe trágico. Es un personaje propio de tragedias clásicas y que se caracteriza por su bondad y atributos heroicos. El problema es que suele tomar decisiones erróneas, aunque siempre motivado por buenas intenciones que le llevan al final al fracaso. Este tipo de personajes es ideal para lograr evocar un gran dramatismo y levantar la emoción del lector o espectador en nuestras obras. Un ejemplo moderno sería la novela Alguien voló sobre el nido del cuco del autor estadounidense Ken Kesey. Su protagonista, Randall McMurphy, finge estar loco para cumplir una condena por agresión. Con un carácter rebelde e idealista, termina por desafiar a una cruel enfermera llamada Ratchet, dando esperanza a sus compañeros en el hospital mental. Sin embargo, al final sufre un trágico fin que no pienso contaros para que os leáis la obra o por lo menos veáis la película, que también está muy bien. Solo cuenta 9 votos, 9 votos. Un triunfo aplastante. Hay 18 pacientes en esta sala, señor McMurphy. Y se necesita mayoría para cambiar el sistema. De modo, caballeros, que pueden bajar la mano. El tercer tipo de héroe es el que llamamos héroe épico. Este tipo de héroe suele ser el protagonista de grandes epopeyas y gestas casi increíbles, gracias a poseer no solo una noble motivación, sino también un gran valor y cualidades físicas destacadas. Gracias a esto supera grandes obstáculos y logra triunfar en lo que parece imposible. Obviamente este tipo de personaje es ideal para plantear historias épicas y grandes gestas llenas de aventuras y emoción.
Una novela clásica donde su protagonista es un héroe épico por excelencia es la famosa Ben-Hur, A Tale of the Christ, de Lewis Wallace. Con un trasfondo bíblico, esta película narra un verdadero viaje del héroe, donde su protagonista consigue alzarse sobre las pruebas que la dura vida en la Judea tomada por los romanos va interponiendo en su camino. Se trata de un auténtico viaje iniciático. Ya hablaremos en algún artículo exactamente de qué es esto del viaje del héroe, porque merece su propio artículo y es muy interesante. On your feet! Get them going! You there! Back to your place! Back to your place! El cuarto tipo de héroe es el que llamamos héroe romántico. Este tipo de personaje alcanzó su máximo protagonismo en las obras surgidas durante el romanticismo. Se suele tratar de un personaje inconformista, introspectivo, solitario, que muchas veces posee talentos artísticos y que se caracteriza por un profundo idealismo. Normalmente se suele utilizar como protagonista de historias dramáticas y románticas y permite crear textos más reflexivos y profundos. Un ejemplo podría ser el personaje de Edmundo Dantes de la novela El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Dantes, un hombre tratado injustamente por la sociedad, es capaz de escapar de la más terrible de las cárceles y cruzar tierra, mar y aire para recuperar a la mujer que ama y vengarse de quienes se la arrebataron. Habló de escapar. Sí. Solo hay dos posibilidades para alcanzar el exterior y finalmente el mar. Y la verdad, elegí la equivocada. El quinto tipo de héroe es lo que llamamos modernamente superhéroe. En este caso estamos ante un personaje moderno que se caracteriza por poseer poderes extraordinarios y dedicar estas cualidades sobrehumanas de forma altruista en defensa de la propia humanidad. Probablemente la mayoría asociéis este tipo de personaje a los cómics de Estados Unidos. Sin embargo, en realidad, el concepto de héroe se originó en la literatura. Dedicaremos un vídeo artículo completo a los superhéroes y su verdadero origen literario porque merece la pena comprender muy bien de dónde han surgido, ya que nos gusten más o menos, están influyendo profundamente en la cultura actual y poco a poco van inundando todos los terrenos, incluidos la literatura, que es la que a nosotros nos ocupa. En realidad los superhéroes no son más que una evolución de lo que hemos llamado héroe mitológico. Se ha sustituido el origen, producto de nacer de un dios y un humano, como hemos visto, por otros orígenes mucho más variopintos, como accidentes científicos, intervenciones alienígenas, etc. De hecho, incluso hay superhéroes modernos como Thor o Hércules que siguen siendo los semidioses originales, solo que adaptados a la cultura actual. De todas maneras, y aunque entraremos más en profundidad, como ya os he dicho, en estos personajes más adelante, debemos quedarnos con que surgieron del mundo literario para dar luego el salto definitivo a las viñetas y ahora más modernamente al cine. Existe un ejemplo claro de esto que es la novela Gladiator, de 1930 del autor Philip White. Para quien no la conozcáis, es, aunque no lo reconocieron nunca, la fuente original en que Jerry Siegel y Joe Shuster se basaron para crear ni más ni menos que a Superman. En ella se narra la historia de Hugo, que fruto de los experimentos de su padre desarrolla capacidades extraordinarias como fuerza y velocidad sobrehumanas, además de una piel a prueba de balas. Seguramente os recuerda algo. En realidad se trata del primer y original Hombre de Acero. Sabemos tremendamente poco. El problema es que intentas vivir dos vidas distintas. Cuanto más lo hagas, más peligroso se vuelve. Por último, como escritores que somos, es importante que aprendamos a crear a los héroes de nuestras historias con solvencia. Por eso, independientemente del tipo de héroe que decidáis utilizar en vuestras obras, os voy a dejar a continuación 5 consejos que creo que os pueden ayudar. El primero de ellos es que, aunque hay excepciones como el Zorro Batman, que son personas ya adineradas y famosas antes de iniciar sus aventuras heroicas, siempre es mejor crear personajes que en un principio sean completamente normales. Esto es así porque hace que el lector se identifique más con ellos y que en cierto modo se crea que él mismo es capaz de convertirse en un héroe en algún momento. Un buen ejemplo de este tipo de personajes es Indiana Jones, que es un profesor normal un tanto adorado por sus alumnas, hasta que la aventura llama a su puerta. Cavados por todo el túmulo y las tan deficientes condiciones de conservación. No obstante, la cámara 3 quedó sin tocar, y esta cámara y los artículos fúnebres encontrados en otra, en la zona, dieron
razón para... También debéis de tener siempre en cuenta que el héroe debe de actuar en favor de la justicia y de forma altruista. En este sentido, funciona muy bien crear un entorno donde la injusticia se contraponga de forma absoluta a los ideales del héroe. Recordar, por ejemplo, la terrible y oscura Gotham en las películas de Batman. Abundando en lo anterior, el héroe debe de tener siempre una moralidad intachable. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser capaz de distinguir sin dificultad entre lo que está bien y lo que está mal. Aunque es interesante someter al héroe a momentos de duda en que sus principios se tambaleen, al final este siempre debe de tomar la decisión correcta. Y por supuesto debe estar dispuesto a arriesgar su propia vida para hacer lo que cree moralmente justo. Yo soy inevitable. Yo soy Iron Man. Otro punto importante que tenéis que tener en cuenta es que siempre debéis de crear un enemigo claro del héroe. Este enemigo puede ser un personaje real como un villano o no, puede tratarse también de un entorno, de una situación en la cual el héroe se vea obligado a actuar. Recuerda la gran importancia del antagonista, que ya os comenté en un vídeo artículo anterior. ¿Qué sería de Batman sin el Joker? I'm just ahead of the curve. Understand. Have all these rules, and you think they'll save you? Who's in control? I have one rule. Oh, then that's the rule you'll have to break to know the truth. Y por último, aunque el héroe debe ser capaz de salir airoso de cualquier situación, es interesante dotarle de algún tipo de inseguridad o talón de Aquiles. Se trata de una situación, una vulnerabilidad física o un dilema moral del que le sea mucho más complicado zafarse. Esto hará al personaje mucho más realista y humano. En una palabra, la famosa kriptonita de Superman, sin la que este personaje sería simplemente un dios, quitándole todo el interés. Aún nos quedan muchas cosas en el tintero que creo que merecerán un vídeo artículo aparte, como el viaje del héroe, que ya os he comentado, y por supuesto la interesantísima y muy de moda figura del antihéroe. Les dedicaré pronto artículos, así que dejadme vuestras ideas y opiniones en comentarios. Prometo contestaros a todos. Y por supuesto no olvidéis suscribiros y dar a la campanita para que os avisen cuando cuelgue un nuevo vídeo artículo. Así que hasta la semana que viene.